Hola, bienvenidos a nuestro podcast de Yeyeco Seguridad. El objetivo de esto es que yo, Pablo Campos, después de una amplia o muchas preguntas y explicaciones del ingeniero Margarito de la Torre, pues pueda conocer un poco más de todo el sistema contra incendios o todos los temas relacionados del sistema contra incendios, y esto pues pueda enfocarnos mucho más en toda esta industria o en este negocio que son los sistemas contra incendios. El tema de hoy, ¿cuál es, ingeniero? Hola Pablo, mira, el tema de hoy se llama MIC y es una corrosión influenciada microbiológicamente. Okay. Normalmente el MIC se suscita en varias partes de la industria, solo que nosotros la vamos a enfocar en industria de sistemas contra incendios. Ok, de acuerdo. Entonces, yo estoy en RH en mi empresa o en cualquier lugar donde pueda haber un sistema contra incendios. ¿Y el MIC dónde se va a dar? O sea, tengo que revisar el extintor, las puertas, las tuberías, de qué parte, cómo podemos detectar tanto el MIC y qué es realmente. O sea, ¿es una corrosión normal o cuál es la diferencia? Sí, no es normal. Primero que nada, pues vamos a entender lo que es una corrosión. Las corrosiones normalmente se dan de forma general. En una tubería, en una estructura metálica, se da en toda la pieza. Pero esta oxidación que se va a dar en esta tubería es puntualizada, es en un segmento pequeño. Normalmente se dan del tamaño de una aguja, o el tamaño de un cráter o de un valle, pero no muy grande, no más de 1 o 2 centímetros. Si ya es muy severa la oxidación, se va a dar más amplio, pero son pequeños perforaciones dentro de la tubería. De acuerdo. Entonces, ¿cuál es la forma en la que yo me puedo dar cuenta que necesito llamarle a Yeyeco por un problema que yo crea que puede ser de MIC? Pues mira, normalmente no se puede ver porque la tubería está sumergida. Bueno, el agua más bien está dentro de la tubería y la oxidación o corrosión se da dentro de la tubería. Entonces nosotros no podemos verlo solamente hasta cuando haya una fuga en la tubería, empieces a mojar algo y de repente digas, oye, pues hay una tubería en el tubo tal de la oficina de recursos humanos o de la oficina de Jorgito, etcétera, y que ya está mojando el plafón o que estás en la industria que está mojando una maquinaria, vas a buscar de dónde viene esa fuga. Entonces vas a decir, es de un tubo rojo que está ahí en el sistema de la planta, pues háblale a sistemas contra incendios y entonces me van a llamar a mí. Entonces yo voy a ver, voy a quitar ese tubo, pero no solamente se quita, se observa la corrosión del tubo y entonces se determina si es un MIC o es otra cosa. Ok, pero ¿cómo determinas tú qué estudios se hacen, qué metodología llevas a cabo para entender? ¿Simplemente alguien la aplicó o si fue MIC como tal? Sí, bueno, hay dos formas de identificarlo. Bueno, hay más formas, pero las visuales voy a mencionar al menos dos. Una de las formas de que tú te des cuenta que es por mí, que sea enfocada en un solo punto, que sea una muestra pequeña y que sean normalmente puntos pequeños, o sea, como de una aguja, de un clavo. En una oxidación normal o en una corrosión normal de una estructura metálica, normalmente no se da focalizada, se da en toda la pieza. Entonces, cuando tú lo ves focalizado, es el primer indicio de que eso es un MIC. Ese es el primer punto. El siguiente sería que yo, al retirar la tubería, yo voy a ver dentro de la tubería, voy a cortar los tramos del tubo y lo voy a seccionar y voy a ver dentro de la tubería. Entonces yo voy a ver toda la corrosión acumulada. Okay. ¿Cómo funciona? Resulta que el metal está por capas, está una capa encima de la otra y la parte de arriba de la capa tiene las moléculas de agua. El agua lleva oxígeno, H2O. El oxígeno es altamente electronegativo. Nuevamente estamos hablando de la electronegatividad del oxígeno. El oxígeno se pega a la molécula del hierro, porque el hierro tiene la capacidad de oxidarse muy fácil. Entonces se oxida obviamente con el oxígeno, y eso se crea un óxido ferroso. Ese óxido ferroso queda encima de las capas de acero. Entonces
Esta parte de arriba de la capa ya se convierte en una cáscara ferrosa. Pero no para ahí, continúa haciendo la oxidación y después la corrosión, entonces toma otra capa y después ya son 2 capas. Y luego 3, de tal forma que la lámina o el acero va quedando más delgado. Ese es en el caso de que sea una corrosión normal. Pero cuando es una corrosión por microorganismos, sí es el detonante la corrosión química, pero realmente el que viene a enfocar es el microorganismo. Se han encontrado aproximadamente 2.800 microorganismos. Hace un año hicieron una conferencia en España con gente europea, científicos universitarios e industriales, donde se reúnen para ver el problema del MIC. Entonces encontraron que son 2.800 microorganismos que nosotros no vemos, pero que tú puedes tenerlos en cualquier, lo puedes traer en las manos. ¿Pero va a estar en el agua ese microorganismo o está por fuera y luego penetra la tubería? ¿Cómo funciona? Los microorganismos pueden estar en cualquier lugar, incluso tú puedes traerlos en lugares secos. Claro. Obviamente esos microorganismos los traes pegados, no los vemos porque son muy pequeños, son microscópicos. Tocas el metal, puede ser que en el transcurso del metal, donde yo lo fabrico a otro estado, por ejemplo Coahuila o Chihuahua, y yo lo traslado y en el camino el ambiente está lleno de humedad. Esa humedad entra en los tubos secos y se deposita un microorganismo. Ese microorganismo lo que hace es colonizar ese acero o esa cantidad. Entonces cuando tú lo pones, lo instalas, lo dejas ahí, le das alimento. ¿Cuál es el alimento? Pues es el acero, y aparte le metes agua, y el agua tiene oxígeno, y el oxígeno oxida al hierro, y ahí es donde se genera lo que es el microorganismo. ¿Y este microorganismo o esta oxidación por microorganismos es más peligrosa que la corrosión normal, o por qué llamarle MIC? O sea, ¿por qué no es simplemente otro tipo de corrosión, la cambio y se acabó, ¿verdad? O sea, ¿por qué estudiarlo? ¿Cuál es la diferencia? Sí, la diferencia es que no te vas a dar cuenta en el momento que es una oxidación normal, o sea que va a ser va a ser al azar, y el problema va a ser que se va a dar en este lugar, y tú que aquí vas a pensar que aquí se va a dar nuevamente y que toda la tubería está ahí, esa está bien, y a lo mejor del otro lado de la planta en otro punto se dio otra vez. Entonces no va a estar en un solo lugar, va a estar en muchos lugares. Ok, de acuerdo. Y ahí entonces el costo es mucho mayor, ¿no? Porque ya no tienes que cambiar un solo tramo, sino muchos. Sí, es un problema fuerte para la industria. Fíjate que hasta el año de los 1990, no estaban poniendo mucho hincapié en los sistemas contra incendios. Estaban como dejándolos sin problema, así como que no pasa nada, ¿no? Quito un tubo, cambio, y la industria no se estaba dando cuenta. Empezaron a ponerse pues como alertas en el momento que empezaron a generar o a costear ese gasto, ¿no? O sea, oye, pues ya me salió en tanto, entonces pues al año ya no es 20,000, ya no son 80,000, y lo multiplicas por 7, 8 o 9 picaduras de MIC, pues ya te afectó directamente a tu proceso, a tu economía en la industria. Entonces, ¿es prácticamente esperar hasta que tengas el problema y luego metes el biocida, o es antes? Sí, esperar a que te llegue el problema. Ese es el primer punto. Pero si tú, por ejemplo, con la experiencia, el experto eso lo tiene que determinar. Por ejemplo, yo que me he movido en toda la República Mexicana, pues yo te puedo decir que yo donde más he encontrado el MIC es en el norte del país. Okay. Y eso estoy pensando, no hay una investigación profunda, solamente te lo puedo comentar por conocimiento general. Hay más, en el norte hay más desierto. ¿Qué quiere decir? Se cree que el desierto eran antes mares. Entonces esos mares tienen muchas sales, y esas sales tienen muchos microorganismos. Los problemas que se han dado de MIC normalmente son en zonas como estas, como Apodaca, como Pesquería, como Guadalupe, como Juárez, lugares donde son semidesérticos, pero que contienen unos minerales
pues muy abrasivos para para el acero. Prácticamente todo el estado de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Sonora. Sí, que podemos encontrar, es algo bien raro, Pablo, yo no te podría decir con tanta seguridad porque resulta que tengo una planta aquí, por ejemplo, digamos que en Apodaca, y tengo una planta a 10 kilómetros de distancia. Y resulta que la planta que está allá no tiene, o incluso al lado de esa planta está otro sistema y ese sistema no tiene microorganismos. Okay. Entonces, por ejemplo, hablando de un sistema real que ya está instalado, ¿cuál es la diferencia o cómo sabemos cuando hay MIC y cuando solo es ese pedazo de tubería? O sea, ¿qué análisis haces o cómo se determina eso? Porque pues prácticamente todo es interno, ¿no? Lo que entiendo. Sí, mira, hay pruebas de agua que tú tienes que ver. Lo mencionaba hace un rato, ¿no? O sea, el especialista debe de ser capaz de que se va a instalar un sistema contra incendios. Pero supongamos que el especialista soy yo. Es que no en todas las plantas va a haber ese especialista. Haz de cuenta que en mi empresa dijeron, vamos a reducir costos lo más que se pueda, compren un sistema contra incendios y listo, el de archivo es todo, métete también a parte de seguridad, ¿verdad? Entonces, ¿ahí qué podemos hacer? ¿Te marcamos o cómo funciona? Sí. ¿Sí puedo yo hacer alguna prueba? Sí, puedes llamarme y nosotros vamos a recolectar, vamos a muestrear, vamos a sacar muestras de tu sistema. Okay. Normalmente los sistemas de rociadores tienen una línea de inspección. Esa línea de inspección es un dren. De hecho tienen dos drenes, tienen un dren de 2 pulgadas y un dren de 1 pulgada. Nosotros vamos a drenar agua, vamos a llevarnos una muestra, lo vamos a llevar al laboratorio y le vamos a hacer las pruebas pertinentes, biológicas. Entonces ya cuando veo, o sea, cuando tú ya estás viendo que tiene algún microorganismo, tenemos que hacer ¿qué? Sí, tenemos que hacerle ese análisis de agua, llevarlo al laboratorio y una vez que nosotros digamos, mira, este es el microorganismo que tenemos, es como si fuera una vacuna, es como si tuviéramos ahorita con el tema de lo de pandemias y este tipo de cosas, de virus, es muy parecido. Son organismos o microorganismos que no tenemos la vacuna, que hay que ir al laboratorio, verificar qué microorganismo es y de ahí decir, es el biocida que rompe con esa oxidación en las tuberías de sistemas contra incendios. De acuerdo. Entonces prácticamente el MIC es como una leyenda. O sea, nunca vas a saber realmente si está ahí o no. Como cuando las plantas dicen, no, es que ellos espantan en la noche. O sea, el MIC es como que, híjole, a ver si no me cae en la planta o cómo funciona. No, sí, ya no es una leyenda. Digo, no mucha gente, mira, yo he platicado no puedo decir que con toda la gente de sistemas contra incendios, pero yo creo que un 5% de las personas conocen de este fantasma que dices, MIC. De hecho, se les hace hasta un poco redundante o así como jocoso la palabra, pero pues así no lo inventamos nosotros, lo inventan gente que se dedica a la especialización de biología, ¿no? Que dice, mira, este es el nombre que le asignamos y bueno. Entonces, bueno, para ya resumirlo y no meterme en tanto tecnicismo, hay dos tipos de corrosión simple, por llamarlo de una forma, y la de por microorganismos. Si yo tengo la simple, cambio esa parte de la tubería y ya me sale, o sea, puedo seguir funcionando. Sí. Pero si pasa la segunda opción, o que es la de los microorganismos, se va a dañar mucha mayor o en mayor parte el sistema contra incendios. O sea, todas las tuberías se van a dañar. Sí, se van a dañar. Mira, conozco una planta en Nuevo León, no voy a decir nombres para no decir marcas, pero se van a enojar. Se van a enojar exactamente. Después. Sí, cálmate, ¿no? Que yo en un año hice un registro de quitar como unas 8 tuberías en diferentes lugares. Y cada tubería le costó a la empresa entre 60 y 80 mil pesos. ¿Y todo eso cuánto tiempo te lleva? O sea, ¿cuánto tiempo dejas de alguna manera desprotegida la empresa? Porque cambiarlo tienes que cerrar algún flujo, ¿no? O sea, no es como que, sí, lo que estoy cambiando, usted puede incendiar y va a funcionar su sistema. Mira, si estás con Yeyeco Seguridad, si estás con Yeyeco Seguridad, seguramente lo vamos a hacer
tenemos 24 horas. Ok, en Pero 24 horas. Yo tengo que activar. O sea, si tú me avisas a mí lo más complicado sería fin de semana, pero si tú me avisas, por ejemplo, a las 5 de la tarde, yo todavía tengo ese chance de comprar materiales y llegar en la noche y ejecutarlo para que al otro día en la mañana tú ya lo tengas. Pero si es en fin de semana, un día festivo, se me complica más porque las piezas no las venden en la tienda de la esquina, sí, ¿no? claro. Ni en la farmacia, entonces sí tengo que hacer cierto. Lo más complicado del sistema de rociadores es encontrar los rociadores. Creo que eso es lo más complicado porque son tiempos de entrega a veces de 3 a 4 días si son normales, si son especiales, pues ahí sí me llevo más días, así hasta 4 semanas. De acuerdo. Y entonces, o sea, suponiendo que ese fin de semana el sistema puede seguir funcionando. Mira, de lo que he hecho, ¿no? O sea, no se debe de hacer a lo mejor, pero podríamos verlo. Si es un tubo y tiene, podemos taponearlo. ¿De qué forma? Quitas el espacio, me pones un tapón con un cople y se acabó ese tramo, lo seccionas para dejar funcionando el equipo. De acuerdo, entonces, supongamos que es el fin de semana y no es tan fácil, mencionábamos que se puede tapar y te queda, dependiendo de dónde es digamos, la falla o lo que ya detectaste, va a ser el tiempo va a ser como la cantidad de área que vas a tener cubierta o descubierta, ¿no? Sí, ahí depende mucho también de tu aseguradora, son qué tan exigentes son. Si las aseguradoras... ¿Aseguradora de la empresa o la aseguradora? Nosotros debemos tener un seguro contra el sistema contra incendios o cómo funciona. Sí, ese es otro tema que te puedo explicar. Pero te lo voy a decir, te voy a adelantar nada más así, a grosso modo. Todas las empresas, cuando hacen generas, tú como empresario, voy a poner ejemplo, creas una empresa, una papelera, no sé, una de discos, lo que se te ocurra. Tú no puedes abrir tu empresa solamente porque se te ocurrió. O sea, sí se puede, pero hay unas reglas que hay que seguir y las reglas son protección civil. Okay, pero o sea, ¿el seguro es el seguro de la planta que incluye sistemas contra incendios o es un seguro solo de sistemas contra incendios? Sí, es un seguro de todo. Okay. O sea, los seguros abarcan por caso de varios siniestros. Puede ser un sismo, puede ser que se queme, puede ser cualquier otra cosa. Ese seguro te va a cubrir tu empresa. Entonces, perdón, la empresa puede ser la más estricta. ¿Sabes qué? Para que cubra la póliza de seguro, tienes que nunca dejar fuera el equipo. Si tú lo dejas fuera, en ese momento yo pues te voy a subir la póliza de seguro. Entonces ahí le pega directamente a la empresa y ahí ya depende de la decisión que tengas que tomar, pues no es tan sencillo tomar ese tipo de decisiones. Sí, lo tomaría, por ejemplo, seguridad patrimonial o seguridad industrial y diría, oye, ¿sabes qué? No, ya quiero que esté funcionando, no podemos dejarlo fuera. Hay un proceso, obviamente, para dejar fuera el equipo, una puesta de fuera de operación de sistemas contra incendios, es todo un tema amplio que yo estoy seguro que lo vamos a mencionar en otra ocasión. Pero por lo pronto sí se puede reemplazar el tubo, se puede taponear, se pueden hacer varias cosas para evitar la fuga de líquido. Ok, de acuerdo. Entonces ya para concluir este tema, creo que el MIC no es tanto como la llorona, o sea, no es como de, ay, a ver si no se me aparece, sino tenemos que hacer algún tipo de revisión anual, semestral, o sea, cada cuando tú recomiendas que le hablen a Yeyeco y digan, oye, ¿sabes qué? O sea, no tengo goteras, no está goteando nada, pero me gustaría que hagas un muestreo de agua para ver si puede empezar a existir algún microorganismo. Sí, mira, pues son muchas preguntas las que hay que hacer, pero dentro de el deber ser, digamos así, pues es principalmente tu agua. O sea, tenemos que ver de dónde está sacando el agua y hay que muestrear tu agua, hay que analizarla. Si la analizas, te vas a evitar muchos problemas, incluso no solo en incendios, ¿no? Porque el agua es la misma que utilizas para el sanitario, para procesos, y tú ya te estarás dando cuenta si hay muchas corrosiones en tus equipos.
Entonces, sí, lo primero como industria, pues es verificar que tu agua sea limpia. O sea, ¿lo puedo hacer una sola vez y ya con eso? ¿O es a lo mejor cada año? Cada Sí, hay que meses? estarla muestreando. O sea, una vez que tú te aseguras que tu agua es la mejor, pues ya la muestreas una vez al año, ¿no? Ok. Hay pruebas que no salen tan caras, ¿no? La más complicada es que nos llevemos la muestra al laboratorio, pero hay pruebas donde este, podemos llevar la prueba a campo y de ahí hacerlo por un código de colores y dice, ah, mira, es azul y amarillo y te corresponde a esta, pero el problema es saber qué tipo de microorganismo es, porque te llevas la prueba y la prueba es para otra cosa, pues entonces no te va a servir de nada. De acuerdo. Oye, entonces supongamos que una empresa dice, yo tengo ahorita mucho presupuesto, me gustaría hacer un muestreo de agua. ¿Qué pasa si le salen microorganismos o uno o más de uno en el agua, pero no tiene ninguna gotera aún? Pues, ¿es para asustarse o hay algo que puedas cambiar? Porque tampoco es como que vamos a ir a echarle, no sé, algún químico al agua donde viene, ¿verdad? Ahí qué pasaría, no hay todavía o no visible, pero sí salen microorganismos en el análisis. Sí, van a salir otros microorganismos, no estamos, o sea, el microorganismo es de todos los que te mencioné, y hay más porque el ser humano no ha alcanzado a muestrear todos, pero de los que hay, solo hay microorganismos específicos que se alimentan del hierro. Okay. O sea, hay otros que no pasa nada, ¿no? O sea, si se alimenta del hierro es peligroso. Sí, es peligroso para el sistema de incendios. De acuerdo, ok. Y si, Si te sale un microorganismo que se alimenta del hierro en tu prueba, todavía no tienes MIC visible, ¿es recomendable aplicar un biocida de forma preventiva? Yo creo que no, sí bueno, es. pero déjala voy a la pregunta. Ok. Sí, es que. Ok. Oye, entonces, suponiendo que sale un microorganismo en el análisis que se alimenta del hierro, yo le puedo poner ¿qué me dijiste? Biocida. Un biocida, le puedo echar un biocida ahí a la cisterna o algo así, ¿ya se arregla o cómo funciona? Sí, no, es que ¿Sí o no? No sé, es que no es así, es que mira. Digo, porque yo tengo una escalera, tengo ahí la cisterna, yo sé subirme y le echo. No funciona así, porque si tienes el microorganismo, o sea, él no viene a ver si puede, ¿no? O sea, él viene y come. De acuerdo. O sea, él se alimenta y hace lo que tenga que hacer. O sea, es muy difícil que encuentres un microorganismo que no esté dañando la tubería. O sea, si llega, ese va a ser su trabajo. O sea, no es como de aquí a Sí, octubre, estamos no. en enero y en octubre ya No. terminó de comer y ya se echó la No, digo, desgraciadamente no tengo ningún tubo aquí. Tengo imágenes, no sé que si sí, podamos, yo creo que las voy a agregar. que podamos agregar las imágenes, pero te vas a dar cuenta cómo está corroído por dentro, cómo tiene todo lo que es la corrosión. O sea, no es un puntito ya. No, algo es adentro, todo el alrededor del tubo se llena de como pues ese hierro ya, pues oxidado, ¿no? Entonces vas a encontrar toda la parte de dentro, incluso entre más tiempo pase y si en estos casos, por ejemplo, antes de los 90 se instalaron tubería más gruesa, porque no había la tecnología todavía, así como ahora que ya tenemos tuberías más delgadas, que tienen recubrimientos elásticos, etcétera, pues eran tuberías más gruesas y de aquí a que llegara a la capa externa el microorganismo, pues adentro te llenaba todo de óxido. Entonces, o ¿cómo se dice? Herrumbre, ¿no? No sé, otro nombre que le podemos llamar, pero todo adentro del tubo iba reduciendo el diámetro, tienes un diámetro, digamos, de 2 pulgadas, y pues a lo mejor te reducía a 1,5, ¿no? Porque realmente encuentras todo el microorganismo allá adentro, ¿no? Okay. Bueno, entonces creo que al menos a mí ya me queda un poquito más claro y creo que no es un tema pues sencillo y a la ligera, ¿verdad? Si tienes tuberías, entonces, o más bien goteras en las tuberías, podría ser una corrosión por microorganismos y pues puede ser fatal, ¿no? Para todo tu presupuesto anual y no hay mucho que hacer. O sea, prácticamente el MIC es, si te tocó, ya fuiste, o sea, que tienes que cambiar muchas tuberías y hacer análisis, tratamientos. Digamos que es uno de los temas que no puedes detener. Sí es complicado. Digo, hemos estado, de hecho, tienen una labor fuerte todos los ingenieros en sistemas contra incendios.
y mucha investigación, ¿no? De que realmente esté pasando. Creo que deberían cerrar con que, o sea, sí, pero que lo importante... Y pues prácticamente ya para ir cerrando este tema, que yo creo que nos podremos agarrar horas y Sí. horas de esto, yo creo que algo importante aquí es el experto, ¿no? Como mencionabas, y pues yo creo que muchas empresas no lo van a tener. O sea, sí puede haber expertos en sistemas contra incendios, pero yo creo que en el momento en que ya detectan una gotera, porque por lo que entiendo es, si hay una gotera y solo reemplazo esa parte del tubo y no hago ningún análisis, posiblemente se va a repetir o se va a replicar, ¿no? Por este microorganismo, y ahí lo importante pues es a quién le llaman, ¿no? O quién te está dando el servicio para que no solo te cambie la tubería, sino también se haga todo el análisis de microorganismos. Sí, hay reglas en la normativa de inspección, prueba y mantenimiento. Las reglas son, pues, cada cuándo vas a alojar el agua. Normalmente los que hacemos los mantenimientos o inspección, prueba y mantenimiento de sistemas contra incendios, la normativa lo hacemos normalmente una vez al año. Una vez al año arrojas el agua, la sacas, toda la que tienes acumulada, y vuelves a meter agua nueva. Lo que estás haciendo es que vuelves a meter otra vez oxígeno a la tubería. Entonces, pues es determinar cada cuándo vas a drenar, y ya no lo puedes hacer cada año, porque entonces le estás poniendo tú mismo en la torre al sistema, porque le estás metiendo más combustible, digamos así. Claro, O sea, entonces lo ideal es drenar el sistema cada 2 años. Sí, es drenarlo, pero antes de drenarlo meter el biocida. El biocida es como un anticongelante, digamos así. Y ese biocida lo pueden, o ese servicio lo puede dar IECO, ¿no? Sí, claro. Okay. Sí, lo podemos, una vez que se llena, en vez de llenarlo con agua normal, se llena con el biocida, se queda dentro de la tubería, y si hay microorganismos dentro de la tubería, bueno, pues va a hacer su efecto. Ok, excelente. Entonces prácticamente los que están a cargo del sistema contra incendios en su empresa pueden dormir tranquilos, no es como que tengan que estar esperando que se les destruya, sino... Ojalá y no les llegue ese bichito, porque sí, realmente les va a costar. Pero suponiendo que lo podemos evitar, sí, claro. Antes de drenar ponemos el biocida y IECO llega a dar todo el servicio, y eso nos va a asegurar que no lleguen ese tipo de microorganismos, ¿verdad? Sí, sí podemos ayudar. Excelente. Vale, disculpa. Pues ahorita nos acaban de llamar de una empresa que tiene un problema de mí, que entonces pues ya IECO va a ir a ojalá el servicio. No, ojalá y no, que no sea sí, ojalá y no sea mí. Sí. Bueno, excelente, pues gracias a todos por vernos, esperen el siguiente podcast, vamos a estar ahí haciendo transmisiones en vivo. Yo soy Pablo Campos. Ingeniero Margarito Alatorre, para servirles, y especialista en sistemas contra incendios. Gracias, hasta la próxima. Hasta luego.